Nuestra quinta sesión corresponde con la última que vamos a dedicar a la, digamos, revisión sistemática de la rebelión de las masas. Y por tanto, entramos en los añadidos que varios años después, con motivo de las traducciones al francés y al inglés, añadió Ortega. El libro, tal y como lo conocemos hoy, depende de la edición de 1946. Aunque la edición que ustedes manejan, he visto que tiene los añadidos que la profesora Alicia Pérez leyó, eso están incorporados desde las ediciones de los años 90, es decir, yo creo que fue Mermal, en su edición crítica, la primera vez que incorporó esos añadidos, esos textos a los que yo me referí el primer día, que son los primeros textos que escribió Ortega para el diario El Sol en el año 27 y que guardan relación directa con la rebelión de las masas. Decía que entonces, con motivo de estas traducciones, Ortega escribió un prólogo para franceses y un epílogo para ingleses muy seguidamente, y luego tomó la decisión de añadir. Habrán visto ustedes que el epílogo para ingleses es muy breve, pero añadió inmediatamente un largo artículo que le habían pedido de una revista británica, de una prestigiosa revista dedicada a historia y política, digo el nombre en español, siglo XIX era el nombre de la revista, que se tituló En cuanto al pacifismo. Y eso da como resultado el texto tal y como lo conocemos hoy, tal y como lo hemos leído. En el año 37, que es cuando Ortega escribe ambos textos, la situación internacional ha cambiado bastante desde el año 30, y no solo eso, sino que además lo que ha cambiado fundamentalmente ha sido la situación personal de Ortega, porque ha cambiado radicalmente y para siempre jamás su circunstancia española. Ayer, cuando preparaba las intervenciones de hoy, me planteé si sería oportuno precisamente al preparar estos textos, mencionar brevemente la experiencia política de Ortega, la experiencia, digamos, que está conectada directamente con la rebelión. Ortega hizo mucha política a lo largo de su vida. De hecho, empezó a hacer política en el año 7, cuando lanza su campaña de europeización, cuando precisamente en polémica con el 98, la primera sesión, el profesor Armando de la Torre se refirió a ello, en polémica con el 98 defiende que España tiene un déficit de ciencia y por tanto España tiene que europeizarse. Eso lo fijó muy bien. España es el problema, Europa es la solución. Casi lo vendió como una especie de lema muy brillante. Pero eso y en otras muchas ocasiones, pero no me puedo referir a eso porque lo que está conectado con la rebelión de las masas, y yo creo que mucha de la experiencia empírica vital de Ortega ha pasado a este libro, es su aventura política cuando decide intervenir activamente en 1931 creando la Asociación al Servicio de la República, cuando en la salida de la dictadura del general Primo de Rivera, en 1930, cuando ya la dictadura ha fracasado, entonces presionado, además es un dato curioso, presionado por algunos de sus discípulos jóvenes, Ortega decide dar un paso, ingresar en política activamente, creando esta asociación a la que me he referido con sus dos amigos suyos, el doctor Gregorio Marañón y el novelista Ramón Pérez de Ayala. Ortega irá a unas elecciones, a las primeras elecciones constituyentes, una vez que el 14 de abril llega a la República. Será diputado en Cortes Constituyentes, es decir, que colaborará en la elaboración de la Constitución republicana, pero en diciembre de 1931, reparen en la fecha, por favor, la Constitución es proclamada el 14 de abril del 31 y en diciembre del 31
Ortega da una famosa conferencia en el en el Cine de la Ópera de Madrid, que terminaba con las palabras famosas: no es esto, no es esto. Es decir, que hace una crítica a esa república que él ha contribuido a traer en muy primera instancia. Poco después Ortega disolverá la Asociación al Servicio de la República y escribirá un par de artículos de despedida. El último artículo de enero del 33 se titula Viva la República, y en él, como su nombre indica, defiende la República, pero alude al mismo tiempo y muy claramente, o mantiene muy claramente las críticas que ya había hecho en la conferencia de la Ópera, señalando que la República había sido secuestrada por unos malos republicanos, tanto de izquierdas como de derechas, que no le iban a dar a la República, subrayaba Ortega, que era de todos los españoles, no le iban a dar a la República ninguna oportunidad. Subrayo esto para recordar, quizás hayan oído ustedes la expresión, el concepto del silencio, mejor dicho, más que el concepto, la experiencia del silencio de Ortega. Es una cosa, o sea, en España todavía se discute si hizo bien en callarse, si no hizo bien en callarse. El caso es que en esos artículos últimos del 32-33 a los que yo me he referido de pasada, Ortega dice que él no va a volver a hablar de política. Y se puede decir que lo mantuvo. Ahí una cosa es hablar de situaciones históricas, hacer reflexiones que podríamos calificar de metapolíticas. Claro, hablar de una teoría del Estado, mantener, digamos, análisis sobre Europa, cosa que estuvo haciendo siempre, evidentemente no significa que uno no pueda hablar de eso. No iba a hacer política activa, no iba a hablar de política activa, y lo respeta con una excepción que se le echó en cara, que está justamente al principio de En cuanto al pacifismo, cuando critica a Albert Einstein por haber emitido opiniones sobre lo que estaba pasando en la Guerra Civil Española. Esa es la única alusión directa, expresa, que Ortega hace a una situación política nacional, española, y por lo demás mantendrá un riguroso silencio. Ortega recibirá, o mejor dicho, no recibirá, es decir, se encontrará con solicitudes de periodistas de todo orden que constantemente le piden que por favor emita su juicio sobre lo que está pasando en la guerra civil o después en la guerra europea, etcétera, y siempre mantendrá un silencio bastante enérgico. Leyendo entre líneas en el prólogo para franceses y en el epílogo, en sentido amplio, el epílogo más en cuanto al pacifismo de los añadidos a la rebelión de las masas, yo creo que está clara la posición de Ortega. Es decir, Ortega cree que se ha cumplido el diagnóstico, es decir, que la situación política europea se ha quebrado, que se ha entrado en una situación en donde las organizaciones políticas del hombre masa han tomado, digamos, han marcado el rumbo de la historia, y que en consecuencia lo único que cabe hacer es callar y esperar a que pase el temporal. De ahí que son muy distintos los dos textos, ahora me refiero ya directamente a ellos. El texto del prólogo para franceses, que está escrito en París y está redactado pensando en los franceses, es una reflexión sobre el intelectual como demagogo. Simplifico mucho, pero básicamente yo diría que es una crítica a la Ilustración francesa, es decir, a la mala Ilustración que comienza con Rousseau, no a la buena Ilustración de Montesquieu o incluso de Voltaire, pero fundamentalmente es esa crítica que, leyendo entre líneas, es bastante feroz. Esa crítica la conecta Ortega con un tema muy suyo y muy de siempre, que ya ha aparecido aquí, que es que la razón moderna es utópica de suyo.
¿recuerdan el chiste con el que empieza diciendo los franceses, Víctor Hugo recibió a los embajadores, entonces cuando dijo a tal, la humanidad, ¿no? Pues eso de aventar la palabra humanidad a la primera de cambio, dice, esto es muy francés, ¿no? Una buena amiga mía, ¿perdón? Y muy demagógico, que efectivamente es lo que apuntaba Ortega. Una buena amiga mía, que se llama Beatriz Font, que es una hispanista muy brillante, ha estudiado muy a fondo el texto del Prólogo para franceses y ha descubierto, yo no termino de estar de acuerdo con ella, pero ha descubierto que Ortega insulta gravemente a los franceses cuando evoca, la verdad es que la imagen es inquietante, cuando evoca que está redactando el prólogo para franceses, la última redacción la está haciendo en Holanda, enfrente del colegio donde estudió Descartes. Y dice, veo desde mi ventana, cuando me asomo por las mañanas, veo desde mi ventana a esos medio hombres, no dice medio hombres, dice hombres de humanidad disminuida, me parece que es la expresión que usa, o algo parecido, no me detengo, pues estoy consumiendo demasiado deprisa mi tiempo. En fin, que los herederos de Descartes son los locos que están encerrados en el manicomio y que le ve por la mañana. Esto es lo que mi amiga Beatriz dice que dice Ortega. En fin, Ortega deja colgada ahí una metáfora que hay que interpretar y ella interpreta diciendo, a los hijos de Descartes nos está llamando locos y maníacos. En fin, no creo que sea para tanto, pero esa es la peor o la interpretación más radical que se puede hacer. A los ingleses les dirigió un mensaje muy distinto. Ortega, eso se advierte en el texto, Ortega considera que Francia está perdida políticamente. En eso no se equivocó, porque en el año 1940 Ortega, y no es un problema solo de ejércitos, no es que Francia perdiera la guerra frente a las divisiones Panzer. Francia había perdido la guerra con Alemania antes de que la guerra empezara. Este es un juicio de Ortega y de otros muchos analistas. En cambio los ingleses no estaban perdidos, entonces a los ingleses, por decirlo así, Ortega no les habla de filosofía, Ortega les habla de política. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo resumo, pues ya estoy fuera de tiempo. Prácticamente Ortega les recuerda que han cometido un error con el pacifismo. El análisis, Ortega viene a coincidir con el análisis que hizo Winston Churchill a raíz del pacto de Múnich, me salía Nuremberg, claro, del pacto de Múnich. Me parece que todos recordamos aquella frase tremenda, ¿no? No habéis querido guerra, entonces no habéis querido guerra, ahora tendréis guerra y no tendréis honra, ¿no? O algo así, ¿no? Tendréis guerra con vergüenza, no recuerdo exactamente la frase lapidaria de Churchill, pero Ortega está en esa línea. No hay posible negociación con las organizaciones totalitarias, el pacifismo ha sido un error, la situación actual es fruto de ese pacifismo, el pacifismo de verdad puede implicar la administración de la guerra. Esa idea está ahí, y luego la segunda parte está invitando a los ingleses a que asuman la dirección de la construcción o la reconstrucción europea. De ahí que en la segunda parte, en cuanto al pacifismo, Ortega desarrolle las ideas que ya ha iniciado en la rebelión de las masas acerca de la necesidad de que Europa se constituya en una unión federal. ¿Por qué se dirige a los ingleses? Porque, eso lo comentó antes el profesor de la Torre, porque los ingleses son los que realmente han comprendido el sistema político europeo, el balance of power. Y como ellos son los que lo han comprendido, el futuro tiene que pasar siempre, eso en Ortega es siempre fundamental, el futuro tiene que pasar siempre por una asimilación del pasado. Y termino leyendo una cita del prólogo para franceses, que a mi juicio es decir, yo les propongo como retrato robot del hombre masa exactamente esta cita que resume muchas de las cosas que ha dicho antes, pero que añade algunos matices que no estaban antes también.
está en el tercer parágrafo del prólogo para franceses, el parágrafo que empieza con esta muchedumbre, en la página 24, si no me equivoco. En el segundo párrafo, en la tercera línea, podemos arrancar ahí, la tercera línea, donde quiera ha surgido el hombre masa de que este volumen se ocupa. Y dice, aquí empieza el retrato, un tipo de hombre hecho deprisa, montado nada más que sobre unas cuantas y pobres abstracciones, y que por lo mismo es idéntico de un cabo de Europa a otro. A él se debe el triste aspecto de asfixiante monotonía que va tomando la vida en todo el continente. Este hombre masa es el hombre previamente vaciado de su propia historia, sin entrañas de pasado, y por lo mismo dócil a todas las disciplinas llamadas internacionales. Más que un hombre, es solo un caparazón, un hombre constituido por meros idolafori. Carece de un dentro, de una intimidad suya, inexorable e inalienable, de un yo que no se pueda revocar, un yo que no se pueda revocar. De aquí que esté siempre en disponibilidad para fingir ser cualquier cosa. Tiene solo apetitos, cree que solo tiene derechos y no cree que tiene obligaciones. Es el hombre sin la nobleza que obliga, sine nobilitate, es el snob. Bien, yo creo que esto es lo que Ortega tuvo que decir sobre el hombre masa.